Víctor, te fuiste por mucho tiempo. Y hay cosas que tenemos que preguntarte, como por ejemplo, ¿a dónde fuiste? No lo sé. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste todo este tiempo? Estaba en una selva y caminamos hacia el faro. ¿Y qué ocurrió con los otros? ¿Murieron? ¿O desaparecieron? ¿O... Bueno, yo estoy aquí y eso es lo que importa, ¿no? No voy a abrazarte. Por favor. No voy a abrazarte. He estado muy solo estos Quítate, días. Beto, quítate de encima de mí. ¿Te sientes bien, güey? Beto, ¿te puedo abrazar? No, y menos escupiendo sangre, güey. Porque tú eres... ¡Oh, qué horror! Güey, eso no es escupir, güey. Ah, Es guacarear, güey. Beto, ven, tú eres yo y yo soy tú y los dos somos Güey, uno. Y tienes juntos... todos los síntomas Y de un juntos, borracho, y güey. juntos Juntos compartían somos esta 4. granada. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Toot, toot, tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot, toot, tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión, desde estas bellas instalaciones naturales, fíjate, naturaleza salvaje, pero no tan hostil como se podría pensar. Rodeada de colores brillantes y Brillantes y ajá. un continuo arcoíris que no entendemos bien de dónde sale, pero bueno, estamos con ustedes. Marco Antonio Santiago. Roberto Chévez. Y Víctor Hernández. Y estamos aquí para hablar de la segunda película de Alex Garland, Aniquilación. Chale. Aunque no quieras, Beto. La presentada en recientes fechas en Netflix. Sí, Y sí. luego en Netflix, güey. Vaya Ya que tuvo un estreno limitado, lo llaman, en Estados Unidos, algunas salas Y en otro seleccionadas. país, ¿no? Mencionó. Creo que quizá Inglaterra, ¿no? Bueno, Ajá, Gran creo Bretaña. que habían dado de que Garland había llegado a un acuerdo Ajá. para que se estrenara unos días después Sí, de su estreno comercial en cines, Ajá. pero el acuerdo era para Latinoamérica, para Exacto. China, para el resto de Europa, Ujú. el resto de Latinoamérica. Creo que ya se está volviendo distintivo, ¿eh? O sea, si estrenas en Netflix y eres ficción, seguro eres una porquería, cabrón. Pero si eres documental, a lo mejor es respetable. Me güey. falta ver Outsider, la nueva de Jared Leto, pero No, Hay que cabrón. ver. No, no va a ningún lado Outsider, güey. ¿No? Solo a la sala de tu casa, güey. Bueno, lo cierto es que justamente estamos... entonces, estamos comparando a esto con Bright y con Cloverfield Paradox. y con... ¿Con qué más lo puedes comparar, cabrón? No sé, o Sí, sea... con Okja. Ajá. Okja tampoco se estrenó, ¿sí, no? Con Icarus, güey. ¿No? Bueno. Por eso bueno. digo, güey, que el documental sí es respetable, güey. O sea, no hay ningún solo acierto en ficción o en Netflix, güey. Sus series tal vez. Pero dado que este es un podcast de cine, pues vamos a... No podemos a ver, mencionar. no vamos a hablar de... Y si hablas de ellas, te echamos un oso. Sin salir, un oso que gritará con como rostro tú. descarnado. Ajá. Pues miren, yo tengo la impresión de que lo importante, o bueno, lo primero sería Sí. darnos como un quemoncito con una pequeña sinopsis Sí. de la película, aunque en este caso creo que la sinopsis es poco importante, pero nos podría Pero bueno, dar puede un ser. terreno de dónde estamos parados. Ok. La segunda película de Alex Garland versa sobre una mujer interpretada por Natalie Portman que es de estos personajes como, no diría yo que improbables, pero como excesivamente armados en un sentido, como que parecen muy hechos Muy adrede, ¿no? convenientes. Ajá, es muy conveniente. Es una bióloga que es un ex marine, ¿no? O es Sí, un ex militar. sí. Entonces, este personaje, que no digo que sea imposible, estoy seguro que hay por allí alguno, Ajá. pero me parece un poquito forzado, tiene un marido que también es un militar, interpretado por Oscar Isaac, que desaparece en una extraña zona, ¿no? Hay un lugar rodeado por algo que ellos llaman el resplandor de Shimmer. Es un lugar a donde ha caído un meteorito, la zona está
está prohibida, está cerrada y está creciendo. Ajá. Este hombre es el primero, bueno, es parte de una expedición militar que parece no ser la primera. Es el único que después de un año consigue escapar del lugar tan solo para sufrir un fallo masivo de órganos en cuanto sale. Natalie Portman es entonces llevada a unas instalaciones militares y en ellas se le comunica que su marido es el único, pues la única cosa viva, que por lo que entiendo que ha salido de Shimmer, de la zona. Allí, bueno, ella forma en este momento parte de una nueva expedición. Esta nueva expedición está integrada por una física, una psicóloga, ella misma como bióloga, una paramédico. Sí, y también muy conveniente el equipo, ¿no? Sí, ahí está armadito como igual, como los chistes de un español, un mexicano y un gringo entran en una cantina. Ajá. Está armada muy en ese sentido. Se establece esta nueva expedición, cuyo pretexto argumental me parece forzado. El pretexto argumental de nos envían a puras mujeres porque los hombres entran y se vuelven locos y se matan entre ellos. Y entonces podría ocurrir que a nosotras no nos pase. Como si fuera una especie de ir eliminando variables, quizá, ¿no? Ajá, y en sí, esta sí, ocasión sí. pasó así. Pasa, lo colocan de esta manera. Penetran en el lugar, ahí vamos descubriendo las necesidades, las características y al parecer las carencias de cada uno de los personajes y la razón por la que se van perdiendo en el interior. Y obtenemos como final el hecho de que nuestra protagonista, Natalie Portman, es la única sobreviviente que consigue salir después de enfrentar a algo en el interior que parece mimetizar a las criaturas a las que toca. Mimetizarlas y mejorarlas, o eso al parecer es lo que ocurre. Tiene varios momentos a lo largo de la película. Para quienes quieran verla, para quienes quieran echarle un ojo en Netflix, no les voy a arruinar como sus momentos de sorpresa. Pero básicamente el argumento es un conjunto de personas que entran a un sitio extraño, a un sitio en el cual ha ocurrido un evento extraterrestre, un meteorito que ha caído del cielo, presentándole características diferentes y que vamos a ver cómo entran al lugar para sorprenderse y encontrar una pesadilla de ficción. Básicamente esa sería la sinopsis desde mi perspectiva, a menos que ustedes quieran agregar algo. Sí, pues no. ¿Qué? Nada, que se acabe el programa, güey. Es lo único que hay que agregar. ¿No? No, hombre. La cuestión es que ese esqueleto de trama parece que lo hemos visto antes, pero además porque la peli tiene también muchos elementos que hacen como eco de otras películas de ciencia ficción. De pronto yo estaba pensando mucho, o sea, tanto en Odisea 2001 Sí. como en Arrival, por como las similitudes que tiene con la protagonista. Ajá, sí. Que termina enfrentándose como a una especie de conciencia o inteligencia que se tiene que esforzar por entender y que la cambia en algún sentido el contacto con ella, quizá con la misma contacto. Y entonces Aniquilación parece querer meterse en ese espacio reservado como para las películas de ciencia ficción filosófica. No, y ahí el que creo que sería el referente más inmediato, creo que a mucha gente lo ha señalado, que es Stalker de Andrei Tarkovsky, que también es una película basada en un libro. Esta película, por lo que tengo entendido, está basada en, de hecho, una serie de libros, esta película de Aniquilación. Sí, en la trilogía del Southern Ridge, que es como la región, sí. Pero la peli empezó a ser adaptada antes de que salieran el libro 2 y el 3. Los otros libros, ¿no? Sí, por lo que tengo entendido, Alex Garland nunca la pensó como una serie de películas, la pensó como una obra única. Lo mismo pasa con Stalker, que está basada en el picnic extraterrestre. En este momento me escapa, pero es Strogovsky se llaman los hermanos que escriben el picnic extraterrestre. También es una novelita de ciencia ficción muy parecida, un lugar en el mundo apartado porque ha ocurrido un evento extraterrestre y la gente que entra cumple sus sueños, ¿no? Encuentra una habitación en la que cumple sus sueños. En ese sentido podríamos encontrar similitudes, aunque creo que las similitudes se tienen en el elemento esquemático de la trama. Ya en todo caso podremos discutir más adelante por qué. Sí. Habría que ver si
bueno, tendríamos que comenzar analizando desde el punto de vista de Alex Garland se propone hacer una película de ciencia ficción con toques de terror, hermanada con otras películas sobre aventureros que entran a zonas extrañas. Claro. Trata de cargarla de un elemento filosófico y trata de darle una cierta ambientación muy moderna. Desde mi perspectiva fracasa por completo. Él ya había hecho una película con un discurso filosófico muy interesante y muy profundo. También muy minimalista, que es Ex Machina, ¿no? Su obra prima. Él no es un novato, tiene mucha experiencia haciendo guiones y lo curioso es que sus guiones dan tumbos. Para los que no lo ubiquen, Alex Garland era el guionista o es el guionista de Danny Boyle y ha hecho cosas tan fantásticas como Exterminio, 28 días después, que fue el guión que trajo de regreso a los zombies a la cultura popular. O sea, si hay dos obras capitales que regresaron a los zombies a la gran pantalla y a la cultura en general, a la cultura de masas, son Exterminio, 28 días después de Danny Boyle, la película, y The Walking Dead de Robert Kirkman. Son básicamente las dos obras que los vuelven a presentar como un mito alambicado y modernizado. Entonces, allí ustedes pueden ver el tipo de guionista que puede llegar a ser. Sí. Y luego lo vemos dar tumbos en dirección hacia cosas como Juez Dredd, que es medio un pirateo de una película indonesa, de The Right Redemption. O Alerta Solar, que es una película como muy extraña. También de Danny Boyle. También dirigida por Danny Boyle, que también tiene estos elementos, sí, ¿no? Como que se le cuesta mucho trabajo a Garland centrarse en una historia cuando le trata de meter excesiva filosofía. Claro. En el caso de los robots es como muy inmediato, ¿no? ¿Qué definimos como identidad? ¿Qué definimos como alma? ¿Qué definimos como inteligencia? Y ahí va bien. Pero en cuanto empieza, ¿qué definimos como vida? ¿Qué definimos como Dios? ¿Qué definimos como propósito en el mundo? Parece que las cartas se le van de las manos y el tipo no sabe exactamente qué hacer o cómo contar ese tipo de historias. Y eso es lo que le pasa a Aniquilación. De arranque yo tengo un problema muy grande. Yo no sé por qué la película se llama Aniquilación. En algún momento solo dice... en voz alta el personaje de Jennifer Jason Leigh, la psicóloga, dice aniquilación y debido a ello es que entiendo que la película se llama así, pero no sé por qué se llama así la película. La película debería llamarse Mímesis o Adaptación o Evolución Acelerada, pero no Aniquilación. ¿Sabes también por momentos qué peli me venía a la mente mientras estaba viendo Aniquilación? La que hizo hace años David Duchovny y Julianne Moore en tono de comedia, también respecto de una... Evolución. Evolución se llamaba, ¿verdad? Evolución, sí. Evolución, o sea, que está por completo en un tono paródico, el anuncio de Head and Shoulders de hora y media. Exactamente. Pero luego decía, bueno, es que esa en su tono cómico y con su premisa pues, tan exagerada... pues funciona dentro de su comedia, ¿no? Es mucho más consistente. Sí. Exacto, o sea, más consistente. En cambio, bueno, Aniquilación es tan ambiciosa, tanto en lo que intenta decir como en su trama, e incluso también en sus elementos visuales, que no logra hacer que todo quede de manera coherente y consistente. Debo decir que sus elementos visuales me gustaron, ¿no? O sea, tiene muchas escenas que sí me cautivaron, escenas en las que sí me logra transmitir suspenso, terror, en particular la escena del oso que habla con la voz de una de las protagonistas a las que acaba de devorar, o estos arreglos florales que surgen a partir de los cadáveres de miembros de las expediciones anteriores, incluso algunos elementos de la naturaleza que parecen ser como un poquito extraños, o sea, flores que son flores pero no flores normales que tú esperarías ver, o arbustos en forma de personas. Algunos de esos elementos me gustan, me parecen enriquecedores, pero no contribuyen en total a el fin último de la peli. Pues yo diría que menos que ambiciosa es pretenciosa. Ajá, sí, o sea, esa es la gran diferencia. Que yo, o sea, lo comentábamos hace un momento fuera de micrófono, o sea, yo creo que un director en su ópera prima demuestra la tripa y en su segunda peli
demuestra el oficio. carácter y el oficio. El oficio, sí. Entonces, pues aquí está el verdadero Garland. O sea, si alguien creía que Garland era el director de Ex Machina, aquí está el verdadero Garland. Un Garland que yo siento que le flojeó. O sea, le echó muchas ganas a Ex Machina y siento que aquí de plano dijo, ya soy un director brillante y talentoso y lo que plasme en un guión, porque además soy un gran guionista, lo que plasme en un guión y lo dirija yo mismo, va a ser una grandiosa película. Y si es filosófica, pues mejor, porque nadie la va a entender y eso se va a justificar en que soy brillante. Y pues la verdad no. O sea, estamos viendo a un Garland que es... No quiero decir que es del tipo de los que destruyen ciudades y así lo hacen por siempre. Pero, ¿No es Michael Bay? ¿Así? Bueno, no quería mencionar nombres, pero pues bueno, no ¿Por es... qué no? Sacarlos a la palestra, ese es el chiste de todo esto. Pues. No es un Michael Bay donde se repite y se repite y se repite y se repite. O sea... Que aparte Michael Bay es una mala copia de Roland Emmerich, que ya es un mal director, pues, o sea, es un director muy desigual. Entonces, como que dices, caray, volverte la copia de la copia de la copia, sí está medio macabro. Sí, no, y a mí me da mucha tristeza que en su segunda película, Garland, escriba este guión basado en un libro que aparentemente es una historia muy prometedora en cuanto a qué podía ser llevado a la pantalla. Ajá, sí, Y el resultado, o sea, uno de los guiones más flojos que él haya escrito, ¿no? O sea, yo tal vez hasta Dredd es más interesante como guión. Dredd como guión es muy ágil. O sea, el pecado que tiene Dredd, si es que tiene algún pecado como guión, es que es pues, una calca de una película ya existente, pues, de una historia ya existente, que aparte, bueno, sería el homenaje, si lo vamos viendo así como de viejas películas, ¿no? O sea, Solo ante el peligro y otras películas en donde el héroe en solitario hace frente a situaciones muy violentas, incluso citando así John McTiernan y Duro de Matar, son muy parecidos a esta esencia, ¿no? Red Redemption es una película sobre un conjunto de policías, básicamente dos, pero es una tropa al principio, que se quedan atrapados en un edificio de mafiosos, que el mafioso cierra y a continuación le dice a todo el mundo en el edificio, quien me traiga la cabeza de estos tipos, ganará tal cosa. El juez Dredd es exactamente este personaje de cómic, creado por el español Ezquerra para DC Comics, sobre este futuro distópico en donde los jueces tienen que ser jueces, jurados y verdugos, y a ese personaje lo mete en esta misma historia. Dos policías que se quedan atrapados en el interior de un gigantesco edificio que va a ser el escenario de su pelea. Básicamente el guion, o sea, Garland ahí lo que hace es tomar dos ideas muy potentes, ya existentes e independientes la una de la otra, la del juez, jurado y verdugo y la del escenario cerrado donde los criminales te atacan, y crea con ellos una película que desde mi perspectiva es muy muy entretenida y muy muy interesante. A mí me gusta más este nuevo Juez Dredd que el anterior que hizo Stallone, ¿no? Con todo y lo simpático que me pueda resultar Stallone y con todo y lo impactante que es ver a Max von Sydow como un juez que sale al descampado, al yermo con una escopeta y el libro de la ley, y esa es su jubilación, que es uno de los grandes momentos de la película. Me parece que esta segunda es mucho más entretenida, es mucho más una película de cómic. Pero cuando a Garland le toca jugar con elementos más profundos, se ve que le cuesta trabajo, se ve que No, o sea, es que debe de costar trabajo. Ah, o sea, por supuesto. Les aseguro que en el guión de Ex Machina dedicó 10 veces más esfuerzo que lo que dedicó en este, ¿no? O sea, no sé. ¿Sabes? ¿Sí? Es que se nota justamente en Ex Machina que esas cuestiones filosóficas que él plantea, o sea, como de cómo podemos reconocer que alguien es humano, cuando las cosas que definimos que hacen a los humanos las podrían hacer las inteligencias artificiales, o sea, como la memoria, las emociones, los deseos, las motivaciones, etcétera. Incluso la capacidad de hacer trampa, ¿no? Que es el gran impacto de la historia. Ajá. O sea, todas esas son cosas que sí se han discutido en ese terreno, digamos, ¿no? O sea, como que él se nota que estuvo muy nutrido
de, llamémosle como los textos filosóficos que hablan sobre eso, sobre inteligencia artificial o las llamadas ciencias cognitivas que están muy de moda ahora. O sea, se nota que se documentó bien para hacer una peli que, aunque tuviera esta premisa en apariencia tan académica, fuera entretenida, claro, y fuera como tuviera su elemento de suspenso, su elemento de misterio, y fuera una peli que te echas completamente de principio a fin, estando pendiente todo el tiempo de qué es lo que está pasando, no estoy entendiendo, y al final tienes una satisfacción por haber recorrido ese camino intelectual de la mano de Garland, ¿no? Dices claro, así como de, qué chido, gracias por llevarme por este transcurso mental por el que pues, no habría ido de otro modo, pero estuvo padre el viaje. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, Ex Machina creo que es una historia redonda, o sea, finalmente tenemos un resultado que nos indica, claro, o sea, por aquí tenían que ir las cosas, ¿no? La historia está completa. Y el problema en esta otra historia, pues es que yo creo que Garland no es un terreno desconocido para él. Creo que también lo aborda en ¿cómo se llama esta de Danny Boyle? La del sol, la de Sunshine. Alerta solar. Le pusieron. En este Sunshine también se mete en una serie de temas medio filosóficos, de esta cuestión del superhombre, ¿no? Pero acá creo que él se adentra en un terreno de lo desconocido y desconocido para él, ¿no? O sea, a la hora en que en una historia los protagonistas van y se confrontan con el límite de lo conocido y van a dar un paso hacia lo desconocido y nos vamos a entrar en ello, pues más vale que en esta historia tengamos un buen narrador, tengamos un buen guionista, tengamos un buen diseñador de producción, tengamos unos grandes efectos especiales, pero creo que en esta historia todo se queda en el promedio, ¿no? O sea, no hay nada que pase ese límite de lo conocido como una propuesta de lo desconocido, ¿no? O sea, el que, por ejemplo, cito como referente 2001, ¿no? Uh-huh. En 2001, en el momento en que ya todo deja de ser monolitos en la Luna o hace millones de años aquí en la Tierra o lo que sea, se convierte en un viaje interestelar donde el ser humano trasciende los límites de lo que hasta ahora era algo dominado por el ser humano, ¿no? Que es pues el conocimiento, ¿no? Y a partir de ese momento este viajero de 2001 pues termina por introducirse en el terreno de los dioses, ¿no? Y pues bueno, pues Kubrick lo hace de una manera brillante, al mostrar incluso efectos que no habían sido mostrados en pantalla en ese momento, ¿no? Entonces todo se vuelve muy visual, muy poético y no necesariamente comprensible, ¿no? Entonces tal vez como espectadores estamos sintiendo lo mismo que el personaje, ¿no? Nos estamos adentrando en lo desconocido y por lo tanto no es algo que tengamos que comprender totalmente, pero tal vez sí podamos apreciar. Creo que Garland no lo logra aquí. Pero aquí había, fíjate, yo aquí te tendría un momento, Beto, por una razón. Me parece que es como compararlo con el peso pesado de esta historia. O sea, entonces, ¿con qué lo comparamos? Pero es que es un problema, es muy injusto porque es como, bueno, pues aquí mi hijo al que le pusieron guantes por primera vez va a pelear con Mohamed Ali, pues recibe un puñetazo, va a la lona y muy probablemente no lo vuelva yo a levantar. Pero le estamos comparando con un peso pesado que tiene más de 40 años. Ajá, o sea... no, y si es así, te digo, o sea, más adelante lo podemos comparar con el otro peso pesado desde mi perspectiva, que es Stalker, que también es una gran película, es una película extraordinariamente potente y que incluso en cuanto a líneas de guión se parece mucho. Efectivamente es muy poderoso. Hay que recordar que 2001, Odisea en el espacio, no es una película que haya entendido la gente al principio. De hecho, recibió muy malas críticas, la mayor parte de la gente salía enojada del cine y decía, no sé qué hizo Kubrick con esto. Y el tiempo la fue como alcanzando, ¿no? El tiempo fue el que nos fue permitiendo evaluarla. Y Annihilation reciba eso. Sí. No. Evidentemente Annihilation no le va a pasar, pues, o sea, porque no tiene el sustento o el sustrato sobre el cual sentarse para que le pase algo así. Pero me queda la impresión, espero, de que Garland no haya sido tan pretencioso nunca como para decir, mira, esto es a donde quiero yo llegar. También quiero yo entender que Garland no tiene esta soberbia intelectual de querer hacer una nueva 2001 Odisea en el espacio, ¿no? O sea, es como...
fuera de su terreno. No sé cuánto tiempo tenga que trabajar Garland para llegar en algún momento a ese nivel, pero es muy claro por los antecedentes que llega o que lleva él, que no le es posible. Aquí yo noto en la película, por ejemplo, que Garland es un tipo que se enamoró de ciertos procesos. Él es un guionista. Evidentemente el terreno de director es como Nobel para él, ha ido captando ciertas cosas. Cuando hizo Ex Machina está muy bien trabajada como guión, pero muy minimalista, pues es muy, muy pequeñita. Se basa en estas discusiones que hay entre el programador, el personaje que hace Dominic, ¿sí es? Tom Hal Gleason, ¿sí? Ajá. Y los diálogos que tiene con Alicia Vikander, sí, y los diálogos que tienen Oscar Isaac y Gleason, muy encerraditos, ¿no? Son como muy íntimos, ¿no? Iba planteando la historia. Y eso está sostenido, eso que es la carnita, está sostenido sobre 2 o 3 momentos muy perturbadores de la película, muy, muy fuertes, visualmente muy violentos. Esta segunda película está sostenida curiosamente sobre Garland caminando por su plató y teniendo diseños. Ese es el problema que yo le veo. Esta no está hilada sobre momentos. Yo a esta película no le encuentro ningún momento que a mí particularmente me haya perturbado. Igual y porque yo estoy ya muy acostumbrado al cine gore. Y entonces a mí no me sorprende tanto en cine ver cómo le rajan la cabeza, le arrancan la mandíbula a alguien en escena, y es como, que este es el momento perturbador de la historia. A mí me queda la impresión de que Garland aquí se enamora de sus decorados. Tiene 2 o 3 momentos en los cuales él dice, por ejemplo, este mural que tiene de hongos coronados con un esqueleto humano que parece estar gritando y que tiene reminiscencias de las imágenes de Giger. Alien. Ajá, de Alien, ajá. Sí. Parece ser que el tipo dijo, híjoles, qué bonito, qué chido queda este mural. Pues vamos a meterlo. Me diseñaron unos arbustos en forma de persona y mete uno de esos tropezones científicos de la película de los cuales está llena, que es esta pretensión muy fea de la mala ciencia ficción, claro, de querer tener una envoltura científica, ¿no? De decir, mira, estos son los genes fulano. Y que si efectivamente tú eres alguien que no tiene nada de idea de ciencia, para ti que te digan son los genes fulano y que te digan son los genes Huawei, son exactamente lo mismo, no tiene importancia. Claro. Y para el tipo que es lo suficientemente técnico para entenderlo, sabe que las cosas no funcionan así. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando aparece la física diciendo esto refracta todo, ¿no? O sea, refracta incluso el ADN, como está refractando la luz o las ondas sonoras. Eso es no entender el significado de la palabra refracción, pues, o sea, ¿qué es exactamente refracción? Esos son los errores, esos son los grandes pecados que tiene la película. La pretensión de querer justificar algo basado en el guiri científico, ¿no? Claro. Antes de tratar de jugar con lo que está haciendo. Yo veo que aquí Garland se enamora de 2 o 3 momentos, de 2 o 3 premisas muy específicas, como, mira, voy a tener un cocodrilo así macabro con dientes de tiburón. Sí. Voy a tener unos árboles de cristal así parados en mitad de la nada. Voy a tener estas secuencias de cámara, de video, en las cuales la gente observa cosas que son francamente sobrenaturales o macabras. Sí. Pero que no tienen ningún peso en la película, no significan al final nada. Cierto. Para mí, la demostración de que Garland se había perdido en esa película llegó más o menos como en el minuto 20, cuando de repente vemos a las 4 protagonistas, a las 5 protagonistas. 4, ¿verdad? No, 5. Física, sí, 5. Armadas, vestidas con uniforme militar, llegando a los límites de la zona, caminando en el interior de ella. Fundido a negro, Natalie Portman emergiendo del interior de una tienda de campaña y con todas las otras diciendo, ¿te acuerdas de qué pasó anoche? No me acuerdo. Por las provisiones, parece ser que ya llevamos aquí varios días. Y nunca vuelve a ser mencionado en la película la pérdida de tiempo. Exacto. Garland utiliza esa escena única y exclusivamente para evitar explicarnos qué es la maravilla de entrar en la zona, sino ya meternos por completo en ella. Claro. Desde el punto de vista del guión, hubiera sido mucho más creíble vamos a atacar esto por otro lado.
las tiramos en paracaídas en la mitad del lugar y nos evitamos problemas. O sea, hicieron un descenso así, onda Godzilla, con luces y paracaídas, y ya, apareces en el centro de la acción. Como que a Garland le da miedo o no sabe cómo resolver el voy a meter a mis personajes en un lugar extraño. Sí. No sé cómo fabricar la transición. Entonces, como no sé cómo fabricar la transición, se les olvidó. Nadie sabe cómo se fabrica la transición. Ajá. Y nunca vuelve a utilizar ese recurso. Nunca vuelve a ocurrir que se duerman y se les pierda el tiempo. Exacto. Nunca vuelve a ocurrir que tengan saltos o no recuerden qué es lo que pasó. Solo ocurre una vez. En ese momento para mí esta es la típica trácala del guionista que no sabe cómo contar algo. Claro. No sabe cómo introducirte en una historia. Pues sí, la historia se vuelve demasiado elaborada. Ajá. Y no puede justificarse en sí, ¿no? Sí. Y no solo eso, demasiado arbitraria, Ujú. ¿no? Por momentos. O sea, porque sí puedes tú aceptar que entre un grupo de exploradores a un lugar que sea extraño y que conforme pasa la historia se va revelando en qué consiste esa extrañeza, ¿no? Ujú. O sea, como cuáles son las reglas que tiene el lugar. Sin embargo, aquí parece que va estableciendo una serie de reglas que luego abandona Ujú. por otras que son, o sea, según él, más profundas, Ujú. ¿no? Y luego las vuelve a abandonar para mostrar otras que también son, o sea, tienen un significado que llegado el punto no vas a entender como espectador, pero realmente nunca puede pasar esa barrera entre lo arbitrario y el significado profundo. Al final simplemente parece que decidía hacer, creo que ahí sí, o sea, coincido plenamente contigo, Marco, parece que quiere simplemente ir llevando su historia de manera que pueda mostrar estos elementos que se nota que les puso mucho Ajá. detalle y mucho Sí, esfuerzo, que ¿no? les A los tiene mucho murales, cariño. Ujú. al oso, a la criatura esta que hace el baile de mímica con Ajá. Natalie Portman Sí. al final, que encargó con una coreógrafa, una bailarina profesional, esta coreografía de imitación que está muy cargada de simbolismo, así como de enfrentarte contigo mismo, que tú mismo eres quien no te deja salir de un lugar o quien obstaculiza tu propio avance, no sé. Se nota que esos elementos están como muy cuidados, pero no contribuyen a un mensaje, no contribuyen a una coherencia general. Tiene el problema de que como director se fascinó de los nuevos juguetes con los que tenía a mano. Claro, que y le dieron desgraciadamente, dinero. ajá, y Ajá. se le fue de las manos lo que debe hacer un director, ¿no? O sea, como que se fue salpicando. Beto hace un momento lo decía, ¿no? Esta película tiene como muchos elementos Giger, ¿no? Muchos elementos Alien en ese sentido, que es la referencia más inmediata cuando se nos trata de describir un paisaje extraterrestre, ¿no? Sí. Un paisaje extraterrestre. Esta calavera rarísima de hongos y la otra que es la calavera Bonzo, la calavera que se quemó y que hasta está enmarcada en mitad de las cenizas en el faro. Tienen esas reminiscencias. Como ello hay muchas cosas dentro de la película, pero por cada una de las construcciones cinematográficas visuales que tiene, así de meritorias, Ajá. yo personalmente, cuando llega a la playa, yo me estaba esperando algo mucho más impactante. Cuando llega a la playa dije, si esta cosa altera ADNs, altera criaturas vivas, e hizo esto en el bosque, Sí. puta, en el mar, quién sabe qué habrá hecho. Debe ser así como la cosa más fantástica del mundo. Claro. Y ahí como que pone unos arbolitos de cristal Ajá. y dice, ya, estuvo. Es todo lo que tenía que hacer. Y entonces yo sentí como, se le acabó el presupuesto, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan pobre su imaginación? O sea, ¿por qué el alrededor de Shimmer, el alrededor de la zona, es tan brillante, tan lleno de colores y conforme nos vamos acercando al centro parece como que se va empobreciendo, en lugar de irse complicando, como que se va empobreciendo. Pues sí. Esos son como muchos de los detalles que demuestran que Garland en el fondo como que no pensó pareja la película, y esto que comenta Beto al respecto en tu ópera prima dejas absolutamente todo lo que tienes como creativo, y después de eso pues como que se comienza a separar la paja del trigo, ¿no? Vamos a ver quiénes son los grandes directores que son los que van a continuar trabajando hacia arriba, incluso aunque se enfrenten a tropiezos, incluso aunque se enfrenten a problemas, y quiénes van a ser el de, híjoles, pues fulano tuvo una
muy buena primera película que parece ser su muy buena única película, ¿no? O sea, Bueno, yo creo que antes de 28 días no tenía ningún otro trabajo fuerte. Pues había escrito La Playa. Tiene La la playa, novela ¿ah? de La Playa, de la primera película de Boyle, Bueno. que recibe, por lo que yo recuerdo, tiene muy malas críticas para Boyle, tiene muy malas críticas para DiCaprio, y la mayor parte de la gente recuerda mal la Sí, película es de La Playa. Boyle, ¿verdad? Es de Sí, Boyle. es de Boyle, es de Bueno, Boyle. Es de Boyle. Bueno, pues ahí pues tuvo la fortuna de crecer un poco junto con Boyle. Boyle ya después demostró el oficio. Ajá, sí, pues, Y pues bueno, yo creo que Garland tuvo la gran ventaja de que alguien con un gran oficio como Boyle dirigiera sus guiones, ¿no? Entonces, como director, sí. O sea, o sea, porque para mí, digo, no deja de sorprenderme la habilidad como director que tuvo Garland en Ex Machina, y porque pienso, o sea, ¿qué pasaría si Boyle hubiera dirigido esta Machina? última, ¿no? Annihilation, Annihilation. ¿no? Entonces, yo siento que hubiera sido algo parecido a Sunshine, ¿no? O sea, es muy probable, sí. o sea, es muy probable. en realidad es una película que no tiene ni pena ni gloria, no es la mejor película de Danny Boyle ni lejos. Es una película que se vuelve muy filosófica y pues al final el resultado pues es sin pena ni gloria. En realidad no va a ningún lado esa película, se queda ahí estacionada en el momento en que fue realizada, en la cartelera que tuvo como espacio, y ya. Es todo lo que se perdió. Claro. En la gigantesca marea de las películas de desastre justo de esa época, ¿no? Uh-huh. Porque entra muy pegada de core, del núcleo. Hasta creo que visualmente los pósters se parecían. Sí. Entra muy pegada con otras películas de este estilo, en donde la Tierra se paralizaba, le iba a pegar un meteorito, el sol estaba estallando, y entonces había que hacer algo. Y ahí se perdió. Exacto, y bueno, pues los productores, digo, hoy día es muy complicado, a menos que sea cine independiente, es muy complicado que no intuyas hacia dónde va tu película, ¿no? Entonces, en un esquema de producción como el que tiene Hollywood, pues incluso ya está la etapa de screenings donde pues estás estableciendo qué tan potente puede ser tu película comercialmente, ¿no? Entonces, pues hubo una serie de screenings que se realizaron para Annihilation, y pues uno de los productores dijo, pues es que esto no va a tener una gran acogida comercial, ¿no? No va a producir lana. Entonces vamos a tener que pensar en una estrategia que nos permita pues sacar algo o recuperar algo de esto, ¿no? Entonces, no entiendo cómo es que si existe tanto escrutinio para una película ya una vez filmada, o sea, una vez que ya está en un proceso de edición, ¿por qué no existe ese escrutinio a la hora de escribir el guión cuando es por encargo, ¿no? O sea, ya conocemos las habilidades de alguien como Garland, ya sabemos a qué nivel puede llegar, y ya sabemos incluso qué tanto puede mejorar eso una vez que lo dirija, ¿no? Entonces, ¿por qué desde el guión no se revisó esto? Porque es claramente un mal guión, o sea, no hemos dicho otra cosa más que hablar de lo pésimo del guión desde que empezamos a hablar de esta película, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí debió haber habido una revisión exhaustiva que dijera, oye, compramos los derechos de este libro porque el libro está padre, el libro está bueno, ¿sí? Entonces, yo esperaría que alguien que ha demostrado las habilidades como las que mostraste en Ex Machina, que plasme en ese guión la esencia de esta historia, ¿no? Y pues el mismo Garland dice que él lo asumió como si fuera un sueño, ¿no? Sí. Entonces, pues a partir de ahí empieza a construir todo esto, y efectivamente, más allá de un sueño, parece una pesadilla mal hecha, ¿no? Mala copa, ¿no? Yo cuando terminé de ver la peli, justamente pensé que las cosas que no me habían quedado claras habían sido problema de adaptación de la obra fuente. O sea, en un sentido en el que si es una novela, es difícil adaptarla a una película por mera cuestión de extensión de historia, ¿no? Que quedan muchas cosas fuera. Entonces pensaba, bueno, tal vez Garland dejó tantas cosas fuera que él entiende cómo va la historia, pero a nosotros no nos queda claro, ¿no? O bien que él no había entendido del todo la historia original, la había plasmado, pero no había logrado transmitir un mensaje porque no había captado el mensaje. Pero después ya me enteré que Garland prácticamente hizo como una versión muy libre del guión. O sea, la novela original
tiene este mismo escenario de un equipo de chicas científicas que entran a esta zona extraña. Sí hay un faro involucrado, sí hay como esta fuerza como vital, como tumorosa, que hace cambiar y mutar a las cosas que están dentro, pero fuera de eso cambian. O sea, lo demás es distinto, ¿no? O sea, el final es distinto, lo que le pasa a todos los personajes es distinto, lo que le pasa a la protagonista o a la pareja de la protagonista es diferente. Muchos de los elementos visuales que estamos discutiendo ahorita son invención de Garland de la historia, ¿no? Entonces, me da a pensar que, pues, no sé, resulta aún peor porque parece que él entonces sí tenía claro qué quería decir, pero lo puso de una manera tan ambigua y confusa que realmente no lo podemos discutir al nivel que él quiere que lo discutamos. Sí, esta cita que dice de que él había leído la novela y luego ya no la quiso volver a leer precisamente para iniciar su trabajo de adaptación y que prefirió imaginarse que había soñado la película, es como el típico pretexto de si la historia tiene méritos, pues son míos, y si tiene defectos, pues son del material original porque no lo recuerdo. Son suyos, güey. Aquí hay un problema. Esta película, por ejemplo, tiene muchas similitudes literarias, ¿no? Y ya lo habíamos citado también con sus hermanos cinematográficos. El hermano literario que más encontraría yo aquí similar es El color que cayó del cielo, de Lovecraft. La historia de un meteorito que golpea una granja y empieza lentamente a consumir a la tierra, a los animales vivos e incluso a los seres humanos. Solo que lo que en Lovecraft es de arranque, absoluto terror. Es un monstruo que cae del cielo y seca a las personas a su alrededor. Allí es inequívocamente maligno. Aquí pareciera ser que Garland riza excesivamente el rizo y decide que no va a hacer una historia de buenos y malos. Sí, que no va a juzgar. Que no va a juzgar. Entonces, que lo que cae del cielo es completamente alienígena. Desgraciadamente, en el inter de eso, en algún momento ya lo había planteado, lo había yo oído de otros guionistas que dan lecciones, puede ocurrir que tu espectador no sepa qué está pasando, pero tú, como guionista, tienes que saber exactamente qué está pasando. Puedes dejar muchas puertas abiertas, puedes dejar muchas interpretaciones, pero tú tienes que saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque si no, eso se va a sentir. Y aquí eso es lo que ocurre. Al final se siente que Garland no sabe qué es lo que está pasando y cree que eso es una muestra de inteligencia, cree que es una muestra de agudeza, cree que el hecho de que esto es tan raro que no lo entendí, le aporta a la película, cuando de hecho le resta. En realidad, el que todos salgamos con no entendí. El extraterrestre es bueno, el extraterrestre es malo, el extraterrestre es indiferente, el extraterrestre es tonto, porque esa es la impresión que me queda al final, el extraterrestre es bruto. El extraterrestre es ella misma. Ella salió como extraterrestre y en ese caso se me perdió en qué momento ocurrió eso. El extraterrestre es como una especie de reflejo de la condición humana. Sí, o sea, el extraterrestre no puede ser más allá que lo que copia, y si lo que copia son idiotas, pues va a ser idiota, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que quedan muy mal paradas dentro de la historia, porque Garland pretende hacer una película que esté justo a caballo entre la ficción, entre la ciencia ficción y el horror. Tiene la vieja y clásica trama en la cual un conjunto de personas entran a un lugar y son lentamente destruidas por ese lugar, ¿no? Y el reflejo de que en realidad no son destruidas por el lugar, sino que son destruidos por ellos mismos, ¿no? Pero la película no decide exactamente qué es lo que nos está contando, ¿no? Los personajes arrancan explicando algo que a media película traicionan completamente. No entendemos por qué hay en la historia alguien que se vuelve completamente loco espontáneamente. De hecho, en la película hay una explicación muy curiosa, ¿no? Natalie Portman no le dice a sus compañeras que está entrando porque su marido es el sobreviviente, ¿no? El tipo que consiguió salir. A media película, bueno, no media película, 3/4 de película, esto parece haber sido un gravísimo pecado y parece haber enfrentado a todo el mundo contra ella, y sin embargo, la pregunta al final es, ¿por qué es esto tan malo? ¿Por qué efectivamente que alguien haya entrado a este lugar
no vuelve más lógica la explicación. O sea, Claro. a fulano de tal entró conmigo. Ahora me entero de que entró porque un ser querido sufrió en este lugar y salió y quiere buscar una cura. ¿Por qué eso es malo? Nunca entendí por qué eso es tan grave, por qué es una traición a ¿Por qué esta tiene que cooperativa. significar la muerte? Ajá, ¿no? Sí. ¿Por qué es así como fulana de tal, tú nos traicionaste y nos engañaste? Espérate. Antes de que tú y yo nos conociéramos, tú ya habías decidido que ibas a entrar. A lo largo de toda la película, lo único que he hecho es ayudarte, darte consejos y hacer cosas en favor. No me has visto planear nada traicionero, no me has visto... ¿no? Exactamente porque es malo que yo tenga un pariente que entró. Y es algo que no justifica, es igual. Otros dos muchos detalles que parecen sacados de otra película. Y, o sea, porque esto sí lo hemos visto. Sí. La historia de el tipo que se vuelve loco y tú, fulano, tú nos engañaste y que amenaza. Y se vuelve, el tipo religioso que se vuelve loco según los Simpson. Existe en todas las películas. En este caso en particular no tiene ningún sentido. Sí. No hay razón por la cual ese tipo se vuelva loco. Lo cierto es que Aniquilación sí generó mucha conversación. Y fíjate, una de las propuestas que me parecieron pues interesantes, tal vez como perspectiva para la película, es que la peli tiene, bueno, más bien que una de sus posibles lecturas es que es una metáfora sobre el cáncer. Okay. Lo cual está más o menos sustentado porque pues tanto el personaje de Natalie Portman se nos presenta explicando qué pasa con las células, que una proviene de otra y que las células cancerígenas pues crean tumores, están descontroladas, constantemente mutan. Y de hecho parece ser lo que vemos que le ocurre a la vida allí dentro, ¿no? Que está en una constante mutación, que no es que sea mala, sino que simplemente pues está manteniéndose viva de las formas en las que puede. Incluso la pelea con ella misma se puede entender como esa analogía de que pues, el cáncer es parte de ti, pero está haciéndote daño, entonces tienes que confrontarla. O que las reacciones que tienen los distintos personajes cuando se enteran que están mutando dentro de ellas mismas se parecen a las reacciones que tienen las personas, diferentes reacciones que puede haber, ¿no? O sea, unos la aceptan con personajes que decide irse como a ser parte de lo natural y que le crecen flores, o unos se enojan y se vuelven un poco irracionales, unos intentan entender a fondo para ver si pueden solucionarlo, como personaje de la psicóloga que quiere llegar al faro. Y te digo, me parece interesante como perspectiva, como digamos, unos lentes para ver la peli. Pero incluso así, si solo es eso, o sea, si solo es una metáfora sobre el cáncer, entonces también, o sea, como que pierde valor todo lo demás que tiene en la película. Porque si solo es eso, pues es eso y ya, pero no nos está diciendo mucho más sobre, no sé, como lo que parece que pretende decir, como la condición humana, o cuestiones de qué pasa cuando te enfrentas con algo que no puedes entender, o no sé, o sea, como que pierde muchos de los otros mensajes que podría haber tenido. Entonces, incluso si fuera esa su interpretación, pues me parece que no, o sea, queda como muy pobre. Si lo utilizáramos a través de este filtro, o sea, si efectivamente la vemos a través de este filtro, tiene un terrible problema, que es, entonces es una apología o una analogía muy fallida, y es una analogía muy sencilla. Es como o sea, es como muy barata, es como muy inmediata. Y es como lo que tú te quejabas, por ejemplo, de la peli de terror reciente It Follows, ¿no? Que tú dices, pues es simplemente una analogía sobre las enfermedades venéreas, ¿no? O sea, es como lo que me quejo de Get Out, ¿no? Que es una analogía, pues es una parábola de la discriminación. Y de cómo efectivamente las personas que están inmersas en la discriminación pareciera que gritan y nadie las escucha. Cuando tú escoges hacer algo de ese estilo, creo que tienes que ser el doble de inteligente. Sí. Tienes que ser mucho más meticuloso y mucho más profundo para que tu parábola funcione, para que tu analogía funcione de manera efectiva. Sí, para que
no sea esa la única interpretación de la peli. Ajá. ¿no? O para que si lo es, incluso si vamos a suponer si lo es, no sea eso lo único que tiene que decir, ¿no? Alguien, por ejemplo, manifiesta que en cierto sentido Alien es una monstruosa analogía del embarazo y que todo esto nada más es así como la sensación de algo que te invade, se alimenta de ti y al final te destruye, ¿no? Es una monstruosa analogía de la maternidad, que la criatura Alien es una monstruosa analogía de la maternidad. Porque a los 30 años sigue viviendo en tu casa. Uh-huh. ¿De qué hablas, güey? Así sigue viviendo en tu sótano y alimentándose de la comida que roba de tu refrigerador. Pero bueno, el punto es, si esto fuera así, creo que a Garland entonces le falla mucho, le falla de lejos el tiro, pues, porque no consigue jugar. De arranque, por ejemplo, coloca a todas las mujeres. Esto solo significaría que la película es una enorme apología o una enorme analogía sobre el cáncer femenino, claro, no sobre el cáncer masculino, reacción, porque ajá. coloca, ¿y los hombres? ¿Qué les pasa a los hombres? Los hombres se vuelven idiotas, o sea, regresan a sus casas enfermos de cáncer y dicen, en realidad nada es importante, ¿no? Ese sería, creo que, el primero y más grande de todos los errores, aunque aquí me atrevería a pensar que en realidad es una explicación a posteriori. Uh-huh. Es una explicación a posteriori porque la película está como bien rankeada, ¿no? Supera el 7 en calificaciones. Y por... Puede seguir cayendo, ¿eh? Ajá. Pero arranca muy alto, pues. O sea, arranca en un 7 y cuando tú la ves por primera vez, yo no la arrancaría más allá de un 5. No, o sea, me parece que ahí es donde dudas de los que ponen los ratings. Ajá, del criterio de la gente, ¿no? De claro. exactamente qué fue lo que viste. Pero en este caso en particular me parece que es una explicación a posteriori, como en un intento justamente de estas épocas modernas de crear una tradición, por ejemplo. Pixar ocurre las todo, teorías de fans. Ajá, las teorías de los fans, ya. ¿no? Que Pixar ocurre todo en claro. un universo postapocalíptico, sí. en el que las máquinas dominan el mundo. Mi pobre angelito es Jigsaw cuando crezca y cosas por el estilo, ¿no? O sea, suenan muy bonitas, están pintorescas y probablemente la película tenga cosas para sostenerlas. Pero si Garland pensó en hacerlo así, le falló el tiro y lo hizo de manera muy pobre, de manera muy pues, pobre. Mira, y está del nabo, porque seguimos hablando del guión, o sea, si quieres hablamos de la música, yo que está perfectamente pues mira, olvidable. Justo eso quería hacer en este momento, ¿no? O sea, no precisamente la música, Ajá. pero sí de varios elementos que confluyen en esta película. O sea, cuando tú construyes algo para un público, en el caso del cine, pues tienes que tener muy en cuenta, digo, si quieres impactar a las masas, pues tienes que tener muy en cuenta qué es lo que le preocupa a esas masas, ¿no? O sea, no puedes quedarte en yo estoy creando un conflicto y ese conflicto tiene que preocuparle a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues no, en realidad no. O sea, si no te metes con la frustración, con emociones tan básicas como el miedo, con aquello que realmente nos mueve, difícilmente un guión y mucho menos una historia contada a partir de ese guión van a lograr transmitirle al espectador la preocupación suficiente como para decir, estuve entretenido esos 90 minutos, ¿no? Y pues eso, bueno, ya desde que cojeamos de ahí, pues agrégale una serie de elementos que realmente no son más que el resultado de una mala dirección. O sea, yo siento que Garland ni siquiera dirigió esta película, o sea el diseño de producción va por un lado, la música va por otro, las actuaciones van por otro lado totalmente, o sea, bueno, tan solo comparo la actuación de Oscar Isaac en esta contra la actuación de él en Ex Machina, uh-huh. O sea, es totalmente opuesta, o sea, en Ex Machina es un verdadero camaleón, o sea, realmente se transforma en un ser tétrico, en una especie de Doctor Moreau, que en una especie de barba azul, ¿no? Aparte, sí, a mí me parece que lleva como mucho esta unificación con el marido que tiene a sus mujeres descuartizadas uh-huh. en el desván. Uh-huh. Sí, fíjate que yo no lo coloco tanto con Oscar Isaac porque me parece que su personaje aquí no daba como para mucho tampoco, o sea, por cómo está escrito. Pero desaprovecha a lo que desde mi perspectiva son dos grandes actores
de hecho me atrevería a decir que 3, pero encontraba yo curiosamente en 2 en particular. Uno, el personaje que se apellida Wong, que en esta película hace de profesor, de interrogador, que te juro que pudo haber sido un micrófono. Sí. O sea, el personaje que hace Wong en esta película, el interrogador cubierto con un traje hazmat, hablando con Natalie Portman. Una Hall, pudo haber sido un Hall. Ajá, en serio pudo haber sido lo que sea, ¿eh? O sea, pudo haber sido un policía. Un maniquí. Pudo haber sido un maniquí y hubiera jalado igualito, ¿eh? Entonces, desperdicias a un tipo que es un buen actor, es un actor competente para hacer un personaje que en realidad lo puede ser una lámpara. Jennifer Jason Leigh está todo el tiempo dentro de ella. Ella ha demostrado en otras ocasiones ser una actriz muy, muy versátil y muy poderosa. Y cuando oí la insinuación de que Frances McDormand pudo haber hecho ese personaje, me preocupa enormemente porque significa que se barajaron y al final se tuvo una gran actriz para interpretar el personaje de la psicóloga Ventress, se llama Ventress, ¿no? Sí, de la doctora Ventress. A lo largo de toda la película, Jennifer Jason Leigh no cambia de cara, tiene eternamente la misma cara. Siento que es por una instrucción del director, una muy mala instrucción del director, porque creo que al final en algún momento lo dicen, ¿no? Es que ella tiene cáncer. Por eso es que ella tiene cáncer y por eso es que está todo el tiempo con cara de preocupada y cariacontecida. La película, desde que arranca hasta que termina, nos hace creer o trata de funcionar como que la doctora Ventress fuera alguna clase de villano, alguna clase de director maligno o amoral. Y eso también se les olvida. Así es como, ok, tienes una buena actriz, tienes la capacidad de escribirle buenos diálogos, buenas cosas, y no la usas, pues, o sea, es exactamente lo mismo. Natalie Portman, conforme pasan los años, yo voy empezando a desconfiar de que sea la gran actriz que todo el mundo dice que es. O sea, me empieza a pasar con ella lo que me pasó con otros intérpretes de ese estilo, que comienzas al principio dices, órale, qué buen trabajo de dirección fue este. Mira, fulano, qué bien ocupado está aquí. O sea, es lo mismo que, por ejemplo, en algún momento ocurrió con Mickey Rourke, que de repente la gente dice, no, Mickey Rourke es un tipazo y es un actorazo, es un camaleón. Y de repente ya lo empiezas a ver en otros trabajos y dices, no. Lo que ocurre es que hay gente que lo sabe ocupar y gente que no lo sabe ocupar. No tiene idea de dónde meterlo, no sabe qué hacer con el talento que pueda o no tener este tipo y funciona, ¿no? O sea, ahí tenemos a De Niro, ¿no? De Niro es uno de los grandes camaleones de este tiempo, pero es evidente que si no tiene a alguien empujándolo detrás, sí le echa un poquito la fiaca, sí se confía, ya no hace tantas cosas. El ejemplo más claro de eso es Pacino. Pacino es un gran actor, pero es un gran actor que necesita un buen director. Si no saben qué hacer con su talento, cae inmediatamente en la sobreactuación y en el mega histrionismo. Natalie Portman me está empezando a parecer que tiene ese mismo defecto. No es una actriz consistente. Aquí nunca queda exactamente claro qué es lo que la mueve, qué es lo que ocurre con su vida, por qué. Hay una subtrama gratuita de ella poniéndole el cuerno, que te juro que solo sirve para que veamos un semidesnudo, un desnudo de espaldas de Natalie Portman, pero que no le aporta a la historia nada. Y como eso hay 2 o 3 momentos de la película que son así. Garland dice, vamos a aprovechar que tengo una buena actriz para que interprete toda esta enorme paleta de emociones, la frustración, la culpa, la ira. Pero ¿cómo le interpreto la culpa? Pues le puso el cuerno a su marido. Ya, órale. Y le da ahí un pedazo de guión para que lo ensaye. Y la Portman hace pues lo mejor que puede, pero de repente me queda como muy corto. O sea, no veo ni absoluta desesperación, ni extrañeza, ni terror. Tiene una sola cara y es como la cara que alguien pone frente a un embotellamiento, así como de, híjole, tengo que estar atorada aquí media hora. Esa es la cara que tiene Natalie Portman y eso de repente sí me desconcertó, me falló. Yo no puedo empatizar. Su personaje es el protagonista y en ningún momento puedo empatizar con él. No me siento ni conmovido por lo que le pueda pasar, ni preocupado. Curiosamente es algo que sí consiguen la actriz que es la primera víctima del oso, es la que consigue empatizar más conmigo. Entonces, en cuanto se murió ella, dije, del demonio. Se murió la única persona de esa expedición que medio me caía bien. La otra es Tessa Thompson, es Valkyria.
esta, que aparte por cuestiones emocionales, así es física, pues dije yo, ay no, que no se muera la física, es la que tiene que explicar todo. Pero son los únicos personajes con los que siento alguna clase de empatía más o menos sutil, y sus desapariciones en la película son tan extrañas, tan mal preparadas, que no me alcanzo a sentir mal por ellas, no me alcanzo a conmover. Claro. Esta película pudo haber sido hecha con puros actores desconocidos. Y hubiera funcionado igualito. Exactamente. Bueno, tengo mis dudas, ¿no? Porque quizá a mejor lo mejor porque no Natalie tendríamos la Portman, Oscar expectativa. Isaac y Garland, pues le están dando la expectativa que generó en Netflix, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. No era totalmente innecesario contar con actores que pudieran darte un poco más. Que tuvieran un buen registro. Ajá, pero es la típica, es otro de los errores como de director, ¿no? De ahora ya soy un director, ya soy un tipo conocido, ahora ya puedo trabajar con ganadores de Oscar o con nominados al Oscar, ya puedo trabajar con gente de peso más completo, ¿no? Y desaprovecharlos. Ajá, y enfrentarte a ellos, y no sé qué hacer con ellos, ¿no? Es lo que pasó con Cloverfield Paradox y Daniel Brühl, ¿no? Que es así como, tienes un gran actor y te le quedas viendo, te cruzas de brazos y dices, diablos, ¿no? Y ahora, pues ya fiché a Daniel Brühl y ¿qué hago con él? Algo se me ocurrirá en el camino. Y pues no se te ocurre nada, pero ya la película transcurrió, ¿no? Claro. Es lo que ocurre con la Cloverfield 10 Lane, que tiene a John Goodman, que es un actorazo. Ese tipo rellena 80% de la película y desgraciadamente cuando él desaparece, la película se terminó, les juro. Quienes no hayan visto Cloverfield 10, véanla, y en el momento en el que vean ustedes que John Goodman se muere, apáguenla. Spoiler alert. Esa película se terminó. Ya no hay más. Ya no tiene ningún otro chiste, ¿no? Entonces, y es el gran defecto de los directores, que evidentemente dicen, ya me merezco un buen actor, ¿no? O sea, me lo merezco y lo voy a poner en mi película, no sé qué hacer con él, pero me lo merezco. Creo que ese es el problema que tiene, lo que dice Beto con respecto a que es una dirección muy fallida. Claro, no te lo mereces si no sabes qué hacer con él, cabrón. O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo pensé que Garland tenía esta habilidad a partir de Ex Machina, pero pues ha quedado demostrado que no. O sea, en Ex Machina tuvo la posibilidad de trabajar con 3 grandes actores, o sea, y creo que los explotó al máximo con los personajes que él escribió, De hecho, ahí demostraron ser como los grandes actores que podrían ser, porque no eran tan conocidos todavía en ese eran momento. prometedores, ¿no? Exacto. No, la Vikander ya llevaba Pues ya tenía a la reina, o sea, ya tenía trabajos en Suecia, en su Suecia natal, más o menos competentes. Creo que Gleason es el que era como menos conocido, porque incluso Oscar Isaac ya llevaba sus papelitos antes, ¿no? Claro, era desconocido, pero ya había demostrado ser un buen actor de punta, ¿no? O sea, Garland ya contribuyó a que pasaran a otra liga. Ajá, sí, eso sí. Este fue como el agarrón de pie para treparlos a otros escalones. Porque ¿no? ahí nominaron a Vikander, por ejemplo. Sí, o sea, para que ya empiecen las nominaciones, empiecen los premios y empiecen las grandes producciones que le permiten a Oscar Isaac ser Poe Dameron, a la Vikander ser Lara Croft, que le permiten a Gleason meterse más en otro tipo de películas. Sí, efectivamente, esta fue la upada, pero ya Garland los había visto y les había visto, pues, como dirían en tu rancho, ya les había visto patas pa' gallo. Claro. Y bueno, por ejemplo, en Ex Machina, pues su protagonista es un ser oscuro, ¿no? O sea, y utilizó a un actor que encajaba perfectamente en eso, ¿no? No sé si le escribió el personaje pensando en él, pero pues acá, pues Natalie Portman no es un ser oscuro, o sea, ella misma, pues no difícilmente puede interpretar personajes oscuros, ¿no? O sea, normalmente se le van a dar personajes que pues, sean verdaderos protagonistas, ¿no? O sea, protagonistas más amistosos, ¿no? O sea, incluso en las películas en donde se ha sacrificado más, le ha costado mucho trabajo interpretar. Yo recuerdo como un personaje francamente perturbador de ella, y es por la dirección, el personaje de Black Swan. Es el único personaje que yo lo recuerdo de enorme potencia emocional. Pero sí, totalmente de acuerdo, pero
eso se enmarca por una vuelta de tuerca, o sea, no es realmente un personaje oscuro, o sea, hay como que guiños a esta situación donde se empieza a arrancar la piel y todo eso, donde dices tú, bueno, pues algo anormal está ocurriendo aquí, ¿no? O sea, el personaje no está del todo bien, ¿no? No, el personaje Entonces, está fabricado por Aronofsky, sí. Exactamente, Sí. pero entonces... pero es un gran acierto usar a alguien como Natalie Portman para después mostrártelo como un ser oscuro, ¿no? Ajá, justamente. Y pero pues acá en el caso de Ex Machina, pues desde el inicio mismo de la historia, pues sabemos que este personaje en su convivencia con este robot, pues puede arrojar muchas cosas que en las cuales nos podemos preguntar a lo largo de la historia, sin embargo van a ser contestadas, ¿no? A diferencia de un Annihilation, que hay al inicio de la historia 10 preguntas y al final hay 10,000 preguntas. Sí. Sí, bueno, si la comparamos efectivamente con su trabajo, que me parece mucho más justo, en Ex Machina la historia arranca con nosotros no tenemos opinión sobre el personaje de Gleason. Tenemos una opinión muy alta sobre el personaje de Oscar Isaac. Nos parece un filántropo genial. El tipo congenia instantáneamente, con 2 o 3 momentos que lo tenemos enfrente, congenia instantáneamente con nosotros. Decimos, mira, este es el genio torturado, medio excéntrico y raro, pero me cae bien, está chido, es un gran empleador, qué bueno. Y vamos haciendo como esta transición, y el personaje de la Vikander es perturbador desde el arranque, no es como raro, nos estamos enfrentando a algo alienígena. Conforme la película evoluciona, Gleason nos va cayendo bien o mal dependiendo de nuestro temperamento, la Vikander nos va encantando cada vez más, y Oscar Isaac se va convirtiendo en un tipo muy extraño para terminar siendo un monstruo, un cuate muy macabro. Y entonces nos sentimos traicionados en la película, traicionados en el sentido emocional, de órale, ¿no? Pero este tipo me caía tan bien, ¿por qué ahora es malo? Y esa es una gran transición dentro de la historia, ¿no? Nos convence perfectamente de toda esta transición. Vemos a Gleason y decimos, es un ingenuo, lo van a engañar, y sí, efectivamente, pues lo engañan, ¿no? Y la Vikander, que arrancó como un personaje extraño, termina como un personaje extraño, pero termina como un personaje extraño en otro lugar. Está completamente alejado del que arranca. Los 3 personajes evolucionan. Aquí tenemos un problema, y está incluso sugerido por cómo fotografía, por cómo edita Garland de la película. Natalie Portman arranca como una extraña para nosotros en la película, con estos cortes, o sea, arranca como una mujer interrogada. La vemos a lo largo de la película y termina exactamente en el mismo lugar. Sí. El personaje no cambia, a lo largo de toda la historia no cambia. Le ocurrió algo que se supone que tendría que ser traumático y alterador, pero la vemos al arranque de la película dándonos explicaciones sobre células cancerosas, luego dando explicaciones sobre por qué esta es la única que salió viva. Y luego a lo largo de la película la vemos en la enorme paleta de emociones que es frustración, frustración y frustración. Y al final termina con una abrazada de Oscar Isaac diciendo, no sé quién es este y por qué lo estoy abrazando. Se acabó. Sí. Es un poquito es un poquito la demostración de que Garland ya sabe cómo hacer las cosas, pues tampoco es como tan complicado, ya sabe cómo contar este tipo de historias, y él decidió, igual y deslumbrado o seducido precisamente por su manera de, ahora ya soy un director, ahora ya puedo yo tener control sobre sobre todo el proceso de una película y no solo sobre el guión. Se vio seducido por un montón de cosas y se distrajo. La impresión que me da a mí es que se distrae de lo que realmente importa en una historia por todos los otros elementos de la producción, por el cómo está sonando la música, necesito sonidos así como súper extraños, a ver quién me está haciendo el CGI para producir este shimmer y estos animales fantásticos, y oye, ¿qué onda? Los actores están comiendo sus 3 veces al día y se le olvidó lo que tenía que hacer. Sí. Para ir cerrando con este episodio, fíjate, yo me podría explicar esta película basado en esta insinuación de que Natalie Portman regresa de ese lugar siendo tal vez el clon, siendo no ella, la original. Ajá. Y entonces quien nos narra la película es este organismo copiado. Ajá. Entonces la peli no tiene coherencia interna porque el organismo mismo pues acaba de nacer
y no tiene como contar una historia más que con recuerdos vagos acerca de ella misma. Me recuerdas a Banksy y a Mr. Brainwash en Exit Through the Gift Shop, en donde Banksy dice: yo cuando conocí a este tipo me pareció un individuo genial y todo. Luego cuando me mostró el primer corte de su película, empecé a preguntarme seriamente si no me había yo equivocado con él. Sí, este tipo estaba enfermo realmente. Ajá, si no, lo que ocurre es que acabo de conocer un demente, muy pintoresco, pero un demente, y características que yo le había atribuido, en realidad no las tiene, ¿no? O sea, en realidad son características que yo veo en mí mismo y traslado a otra persona. Aquí me suena mucho a eso, el del... Sí. No, lo que Alex Garland quiso es contarnos una historia como si la hubiera filmado un cáncer viviente, desde ¿no? el punto de vista exacto, Ajá. fíjate. Y entonces, desde el punto de vista de un cáncer viviente, lo único que me queda a mí es decir, por favor, cánceres, no dirijan películas, no es bueno, no funciona, no está chido. Yo creo que hubiera sido más interesante ver una secuencia aquí en el Metro Quevedo de este güey que dice dónde quedó la bolita, cabrón. Y ya, güey. Como Eso es todo. Un engaño, un giro de tuerca al final. Pues sí, bueno, entonces llegamos al final de este episodio. Fíjate, pues si quieren ver Aniquilación, véanla, ¿no? Pero quizá recomendamos también. Lo que pasa es que velo de esta manera, ¿no? O sea, no le dedicamos programas, aunque hubiera podido ocurrir, no le dedicamos programa a Bright, Ajá. no le dedicamos programa a Cloverfield Paradox. Qué bueno, la Irónicamente le dedicamos programa a Annihilation, que eran películas que venían con un gran hype, un gran empujón famoso, bueno, dos de ellas, ¿no? Porque Cloverfield Paradox fue horas antes que la anunciaron, como ahí les va. Pues, como estrategia funcionó. Ajá. Pero bueno, fueron 3 películas de Netflix que parecen haber capturado una gran atención por los elementos que las componían y cuyos resultados fueron al final extraordinariamente fallidos, ¿no? O sea, cuando terminamos de ver las películas, tanto Bright como Cloverfield Paradox como Annihilation, terminamos con el... ¿y aquí qué pasó, no? O sea, me habían prometido algo como muy chido. Tampoco me estaba ahí esperando ninguna comida gourmet, pero me estaba esperando algo competentemente bien hecho, ¿no? Entonces de repente esto de que es una hamburguesa de pan, como que me siento un poco chasqueado, ¿no? O sea, aquí falló algo. Consideraría como importante el empezar a pensar que tal vez Netflix se está convirtiendo en televisión. Ajá, ya lo películas para televisión, cabrón. Ajá, pero bueno, incluso en ese sentido hay películas para televisión que no son malas, ¿no? O sea, que al menos son relativamente visibles. Y aquí como que parece ser que lo que están es basados en el gran nombre, o sea, de Ayer, que fue el director de Bright, o J.J. Abrams, que fue el productor, el nombre detrás de Cloverfield Paradox, o en este caso Garland, pues va, ¿no? Ahí va para adelante y échenle un ojo y convénzanse de que lo que van a ver es una gran historia, cuando en realidad pareciera ser que no es así, pareciera ser que son como menos exigentes. Sí. Esta me queda la impresión que es como tu profesor, tienes a tu alumno prometedor entregó varios trabajos o varias tareas bien hechecitas y de repente dices, para mañana quiero tal cosa, y te trajo algo emborronado que hizo 10 minutos antes de entrar a clase, ¿no? Esta es la sensación, salud, la sensación que a mí me deja esta película. Bueno, si con algo nos quedamos, bueno, que la verdad no es un hilo negro, es pues no todo lo que brilla es oro, cabrón. O sea, neto que a Netflix nos lo están... creo que estamos viviendo el momento donde Netflix se está inflando. O sea, en un principio sí ofreció cosas muy interesantes, pero pues ya se está sosteniendo con pequeños garbanzos de a libra, y digo pequeños porque pues en realidad no son cosas demasiado interesantes, ¿no? Tal vez las series de televisión es aquello que te lleva a algún lado, pero pues las películas dejan mucho que desear. Mira, yo sigo salvando a Netflix por sus documentales producidos por ellos mismos,
Pero eso es creo que sintomático, ¿no? O sea, el documental en general está viviendo una época dorada, está viviendo una época en la que muchísima gente lo está haciendo, le está dando muchas tesituras, le está dando muchas motivaciones. Entonces Netflix es solo sintomático. Efectivamente ahí vienen detrás Amazon, que ya trae su proyecto fuerte y que parece que también está produciendo contenidos light y contenidos interesantes. Y bueno, en cuanto Disney termine de cerrar sus negocios, seguramente que va a entrar como bola de demolición a romper con todo esto. Entonces, si Netflix no es capaz de generar contenidos interesantes, la vamos a ver caer precisamente por cosas como esta, ¿no? Sí. Yo digo que sus series son lo que llevó a Netflix al lugar donde está ahorita de prestigio y será lo que la hará sobrevivir, ¿no? O sea, que sus películas quizá no habrá que esperar mucho de ellas. No, bueno, pero pues en algún momento fue la controversia, pues Netflix o Cannes, pues sí, así, ¿cómo era posible? Pues ya vemos qué pues es lo que nos hasta el momento está Cannes, No, de lejos. Sí. Bueno, pues este es el fin de este episodio. Los saluda. Vean Stalker. Así. Claro, como recomendación. Sí, como Habrá que recomendación. dedicarle un episodio a ustedes digan y va Tarkovsky, un a episodio de Solaris, Tarkovsky, a Solaris. Pues Sí. digo, si se trata de balancear fenomenalmente este programa, pues tendría que ser. Pues Pues sí, promételo y di la siguiente Promételo. semana Tarkovsky. La siguiente semana ya, mira, qué La comprometido. siguiente semana tienes que pagar tus deudas. ¿Así? Vamos en el episodio 40, así que. Sí, te tienes faltan tiempo. 10. No me molestes. ¿Te falta? Trabajo mejor bajo presión. Bueno. Soy como Ed Wood. Muy bien. Pero más allá de eso, sí, efectivamente, habría que dedicarle un programa. Digo, la ventaja de la cinematografía de Tarkovsky son 7 películas y ya viste toda su obra. Te las ves en una semana. Pero yo digo que estaría entre nuestros proyectos futuros, ¿no? Sí. El hablar del maestro ruso. Muy bien, pues entonces nos despedimos. Gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en @toma3podcast, Twitter, o toma3podcast@gmail.com. También tenemos la página de Facebook, igual Toma3Podcast. Y y también un flamante canal de YouTube donde estamos subiendo los episodios, todos los que tenemos, y pues también los nuevos a partir de ahora. ¿Y Esa qué más? expresión. Es expresión. Y pues nada, no, que sugerencia. pues nos despedimos entonces. Y ahí es ahí donde subiremos mi apuesta. Pues claro, ahí sí, es donde ahí le está la mostraremos presión. así, sí, fracasé. Y entonces, mira, si fracaso, entonces serán un video de 30 minutos de mí bailando en falda, así. Con un audio de toma 3 viejito. Pero así nadie gana, Marcos. Ajá. Tú dices, gana lo puesto, no gana. Sí, Nadie gana. así, imagínense Con nada eso. más así. Estoy... No, te recuerdo que tiene que ser verdaderamente mal hecho, güey. Ajá. No intencionalmente mal hecho. sí, güey. no, o sea, Es muy diferente. lo que tú dices es que no importa cuánto o sea, que debe de ser notorio que me esforcé mucho y que aún así no Así salió es. nada bueno. Así es. Ajá, sí, me esforcé y que no produjo nada Tú te bueno. pones una falda, no te estás esforzando, cabrón. Estás haciendo... Lo que haces todos los días. Sí, güey, exacto. Bueno, Bueno. pues, Marco Antonio Santiago, Pollo Cinéfilo, nos oímos en la siguiente. Roberto Chávez. @Chávez Ro. Sí. Y Víctor Hernández, @Víctor Helio. Gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Don't cry, Shirley, don't cry. Ah! Goodbye, Tootsie, goodbye.